Hoy, queridos amigos, vine a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y quiero compartirles unas palabras que dijo el Señor Jesucristo, que tenemos registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Oye bien, querido amigo, porque son palabras de vida eterna, porque las palabras del Señor son espíritu y son vida. Bien, allí dice así: Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuestro Padre eterno es un Dios salvador, interesado en la salvación de los hombres. Él te creó para la gloria de su nombre, y Él está interesado en tu salvación. Y Dios es un Dios salvador. Isaías 45:15 dice que Él es el Dios de Israel que salva. Dios de Israel que salva. Dios siempre se ha conocido como un Dios salvador en medio de su pueblo. Isaías 45:22, el Señor dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y si el hombre entonces quiere la salvación de su alma, tiene que mirarlo a Él. El rey David escribió en el Salmo 3: la salvación viene del Señor. Sí. Y para eso Dios envió a su Hijo al mundo. Lo envió para salvar, para rescatar, para redimir, para levantar, para liberar y para sanar. Dios lo envió con un propósito al mundo, para salvar al ser humano. Por eso el Señor dijo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero ¿cómo alcanzar esa salvación que es en Cristo Jesús? Primeramente tienes que mirar al Hijo, tienes que mirar a Jesús, tienes que verlo a Él. Por eso Hebreos 12:2 dice: poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para alcanzar la salvación, tienes que mirarlo a Él, ver lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, su sangre derramada para el perdón de los pecados. Pero también tienes que verte a ti mismo para venir a Jesús, ver tu condición de pecador, que has hecho lo malo delante de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Primeramente tú tienes que ver tu condición, que le has fallado a Dios y que ese pecado trae una sentencia de muerte sobre tu vida, ya que Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. ¿Qué es eso? Una sentencia de muerte sobre el alma que ha pecado. En Ezequiel 18:4 el Señor dijo: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. O sea, sentencia de muerte para el que ha pecado. Y todos han pecado, todos necesitamos un Salvador. Y Dios envió a ese Salvador al mundo, su propio Hijo. Él cargó nuestra sentencia de muerte. ¿Sabías tú que Él descendió a las profundidades? Eso lo dice en 1 Pedro capítulo 3. Descendió a los espíritus encarcelados. Descendió al abismo donde nosotros íbamos a ir por causa del pecado. Nuestra sentencia de muerte y de condenación. Pero Cristo descendió a las profundidades por ti y por mí. Y ahora la Biblia dice que a través de su sangre podemos hacer expiación de nuestros pecados. Nuestros pecados pueden ser quitados por medio de la fe en Él. Por eso tienes que creer en Él y verlo a Él. Lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Como dijo Pedro, el justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Solo a través de Jesucristo, nuestra sentencia de muerte es quitada. Solo a través de Jesucristo, nuestras transgresiones son anuladas. El acta de decretos que hay contra nosotros es anulado porque Él llevó nuestra sentencia. Él llevó nuestro castigo. La justicia de Dios cayó sobre Él. El juicio de la justicia de Dios para salvarnos. Y por eso tienes que verlo a Él. Ver lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. La salvación no se adquiere haciendo buenas obras, porque las buenas obras no quitan el pecado. Y lo que te impide entrar al reino de Dios es tu pecado. Por eso tienes que ver tu condición delante de Dios. La religión tampoco quita el pecado, porque religión había en los días que Jesucristo vino. Y habían religiosos, sumamente religiosos, los fariseos y los saduceos. Pero la religión no te va a salvar. Por eso Jesucristo les dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Le dijo a los judíos religiosos. Y también les dijo a los fariseos: generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? La religión no quita el pecado, las buenas obras no quitan el pecado, la penitencia tampoco quita el pecado. Por eso tienes que ver al que sí puede quitar el pecado, a Jesús. Él vino a quitar del medio el pecado. Y vino a quitarlo del medio sufriendo el castigo, la sentencia
que debía venir sobre nosotros, Él la sufrió para quitar de en medio el pecado y darnos entrada a su reino. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo es la que hace expiación, nada más. Por eso tienes que mirarlo a Él, creer en su obra en la cruz del Calvario. Como dice en Colosenses 1:20, que por medio de Él Dios estaba reconciliando consigo todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La única manera que tú puedas hacer la paz con Dios es mediante la fe en su sangre, en la sangre de Cristo, mirando a Jesús. Pero tienes que ver tu condición de pecador, que estás bajo una sentencia de muerte y necesitas arrepentirte, porque Dios te invita a caminar con Él. Jesús te invita a seguirlo y la fe le sigue. La fe toma su cruz y le sigue. Pero será la mejor decisión que tú puedas hacer en tu vida, venir a Jesús. Por eso todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, y Él lo resucitará en el día postrero. Hoy puedes mirar al Hijo y venir a Él para hacer la paz con Dios, para que tus pecados sean perdonados. Pero cambia tu camino, la fe cambia el camino. La fe sigue a Jesucristo. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay muchos que no quieren perder su vida de pecado. Quieren conservar su vida de pecado y ellos la van a perder. Pero los que siguen a Cristo conservarán su vida y tendrán inmortalidad y vida eterna y la paz con Dios y el perdón de sus pecados. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación, como dice 2 Corintios 6:2. Hoy es el día aceptable. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de recibir a Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy tu pecado puede ser quitado. Cambia de camino, sigue a Cristo, recíbele como tu Señor y Salvador. La Biblia dice en Romanos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación del infierno. Lo que vendrá sobre todo ser humano no arrepentido y que no vino a Cristo para ser reconciliado con Dios. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor, quien te escucha: Señor Jesucristo, te necesito
Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, que llevaste mi pecado en la cruz del Calvario sobre tu cuerpo y derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a vivir una vida de tu mano, una vida contigo, pero necesito tu ayuda para abandonar el pecado. Por eso hoy te recibo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Padre de la gloria, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Recibo tu salvación a través de la fe en tu Hijo Jesucristo y a través de tu gracia. Y en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Amén y amén.